En la numismática mexicana, billetes y monedas de la Revolución son sumamente abundantes, pero hubo una moneda que en su momento fue muy querida. Pero, ¿tienes idea de cuánto cuesta hoy esta moneda? Es urgente que hoy mismo conozcas el precio y detalles de esta pieza. ¿Acaso tendrás una sin saberlo? Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. ...1985 fue un año memorable para la numismática mexicana, y me atrevería a decir que a muchos les nació ese espíritu de coleccionar monedas, ya que en aquel año salieron 3 monedas conmemorativas de 200 pesos, 3 diseños bastante bonitos que germinaron en más de uno ese potencial sentimiento de coleccionista, y hoy tenemos una de esas 3 monedas. Mira qué hermosa es la moneda de 200 pesos de la Revolución. La moneda me encanta porque lo primero que vemos es a 4 de los próceres de aquel largo e histórico proceso revolucionario. Los 4 de perfil y de cara a la izquierda, empezando por Zapata, con ese enorme sombrero que lo caracterizaba y su abundante bigote. Le sigue Madero, el llamado apóstol de la democracia, cuyas ideas e ideales germinaron en muchos esa semilla que detonaría esta gesta histórica, y aunque hubo muchos que lo precedieron, fue gracias a él que detonó este movimiento. A continuación tenemos a Carranza, el llamado primer jefe de la Revolución Constitucionalista, y finalmente al general Pancho Villa, Doroteo Arango, el Centauro del Norte, portando su característico sombrero, y vean, sus facciones están capturadas de forma muy adecuada en este grabado, así como las facciones más representativas de cada uno de los 4 próceres. Vean qué bonitos detalles. Al pie del busto de los 4 próceres tenemos sus nombres en una tipografía que podríamos considerar precursora, aunque aún sin llegar a ser los micrograbados que hoy podemos ver en monedas modernas, y en donde encontramos los apellidos de estos 4 personajes: Zapata, Madero, Carranza y Villa. Muy bien grabado, y me gusta que no usaron una forma totalmente horizontal, sino que estos letreros serpentean un poco y le dan un toque bastante especial a todo el conjunto. Además de los personajes principales, esta moneda tiene algo muy especial, ya que en el fondo, en segundo plano y por detrás de ellos, podemos apreciar el actual monumento a la Revolución que hoy podemos visitar en la Ciudad de México, en la llamada Plaza de la República, que si no la conoces, es visita obligada, pues es una explanada bellísima y donde hoy descansan los restos de varios de los próceres revolucionarios. Y el grabado de este monumento en la moneda me encanta. Podemos ver la parte superior, sobre la estructura, un esbozo de las esculturas que en las 4 esquinas podemos encontrar y que fueron creadas por Oliverio Martínez, y esa cúpula dorada rematada por ese mirador al cual uno incluso hoy en día puede subir y apreciar una bonita vista que desde esa altura se puede ver. Esta es de las pocas monedas con este monumento. ¿Te acuerdas de la moneda de Atlán? Pues en esa familia de monedas que ya no pudo ver la luz al ser canceladas debido a la introducción de los nuevos pesos en el 92, se tenía planeada una pieza de 2,000 pesos y cuyo motivo principal era justo este monumento. La vi en una subasta hace tiempo e intenté hacerme de ella, pero no pude llegarle al precio al que finalmente se vendió en aquel entonces en casi 12,000 pesos. Y por cierto que en aquella ocasión también intenté hacerme de una medalla de Porfirio Díaz y tampoco pude. La verdad es que esa subasta era de peces gordos y yo apenas llego a nivel de charalito de río.
La medalla de Porfirio Díaz se vendió en 34,000 pesos. Y qué bueno que menciono a Porfirio Díaz, ya que recordemos que fue este personaje el que inició con la idea que terminaría al final siendo el monumento a la Revolución. Recordemos que Díaz ordenó construir lo que estaba proyectado a ser el Palacio Legislativo de México, un edificio de última tecnología, majestuoso desde su diseño, quizá como no se veía ningún otro edificio de esa categoría en el mundo, y con un estilo parecido a lo que hoy es el Capitolio en Estados Unidos. Inició con la construcción de la majestuosa cúpula principal, pero como todos sabemos, quedó inconcluso. La gigantesca águila mexicana que lo coronaría al final se trasladó al actual monumento a la raza, y la cúpula quedaría como recuerdo de ese edificio que no pudo ser, convirtiéndose en lo que hoy es nuestro bello monumento a la Revolución. Por todo esto, por los próceres en primer plano y el monumento a la Revolución en segundo plano, esta moneda es de las más bonitas que tenemos. Al pie de la moneda, en el exergo, podemos ver el valor facial de 200 pesos y la fecha de acuñación de esta joya de 1985. Luego, si pasamos nuestra mirada al lado izquierdo, podemos ver tanto la ceca de la casa de moneda como en mayúsculas y en formato vertical la leyenda de 75 aniversario, y una continuación de esta frase rodea el semicírculo superior que dice de la Revolución Mexicana. Es muy bonita esta moneda. Ahora bien, si inclinamos esta moneda para ver lo que se esconde en su tercera cara, podemos darnos cuenta de otra sorpresa. Es una moneda de canto parlante, por si todo lo anterior fuera poco, y donde al girarla podemos ver que tenemos la frase que dice tierra y libertad, que era un lema muy famoso en aquellos días. Algunos se lo atribuyen a Zapata, el caudillo del sur, y aunque sí la llegó a mencionar, fue Ricardo Flores Magón en muchos de sus artículos en el periódico Regeneración, quien constantemente la decía y quien haría germinar el espíritu revolucionario en la mente de muchas personas a nivel nacional. El anverso nos muestra el diseño compartido entre todas las monedas de la época, con el águila real mexicana y la serpiente desafiante sobre un nopal. En el semicírculo superior, la frase Estados Unidos mexicanos, y en el inferior, 2 ramas de laurel y encino unidas por un listón tricolor, y además, de acuerdo al atlas numismático incorporado en la aplicación oficial de Numismat, podemos ver algunos datos técnicos generales de esta bonita moneda, y donde podemos ver que es una moneda mexicana y que tiene un código de catálogo KM510. Se acuñó en 1985, es parte de la familia AA de monedas, tiene un diámetro de 29.5 milímetros y pesa 17 gramos. Es de forma circular y tiene un canto parlante. Es monometálica, fabricada en cuproníquel, y se acuñaron casi 99 millones, lo cual la hace relativamente abundante en comparación con las demás monedas de 200 pesos de esa época, así que es fácil conseguirla hoy en día en un valor relativamente barato. Yo calculo que tendría quizá un valor entre 50 y 100 pesos, en buenas condiciones y como nueva. Es fácil de encontrar y puede ser una moneda ideal para iniciar una colección. Recuerden que ya vimos la de 200 pesos de Independencia y ya solo nos falta revisar la de 200 pesos del Mundial. Ah, y por cierto, ¿ya vieron que en la página del Banco de México hay un error respecto al canto? Según la página, dice que la moneda tiene la leyenda de Independencia y Libertad, al igual que su hermana de 200 pesos de Independencia. Seguro fue un descuido. A
Aprovecho para avisarles que la app oficial de Numismat está ya casi a la vuelta de la esquina. La voy a liberar en los próximos días, pero quiero decirles que es apenas una versión preliminar. Son los cimientos apenas, y el contenido es aún muy escaso, ya que lo que estoy dedicándome a hacer es la estructura y la funcionalidad. Cuando esto esté completado, ya iré alimentándola poco a poco con el contenido. Así que no se alarmen si al verla solo ven unas cuantas monedas y billetes. Lo más importante es que haya buenos cimientos, y una vez que la estructura esté construida, ya será tarea progresiva de irla alimentando poco a poco con nuestras monedas. También quiero comentar que agradezco de verdad a quienes llegaron hasta este punto y me prestaron un poco de su tiempo para recibir este sencillo video. Ustedes son los verdaderos amigos del canal, los que en verdad gustan de la numismática, así que se los agradezco mucho. Mando también un gran agradecimiento especial a nuestros amigos que han obtenido una de las membresías del canal y quienes son parte de este club Numismat, ya que gracias a ustedes y su apoyo moral, el canal sigue adelante y me mantengo siempre viendo qué otro material interesante puedo traer al canal. Ustedes son parte de este esfuerzo de compartir la numismática. Y bueno, a todos en general agradezco y espero verlos pronto en un nuevo video. Recuerden, siempre tratar de apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.